Hola a todos. Este es un video para compartirles sobre mi curso de cine musical para el fin del mundo. A lo largo de 5 sesiones revisaremos algunos de los ejemplos de culto más interesantes del cine musical mundial, no solo de Estados Unidos, las cuales son películas que no tienen una visión muy optimista del futuro. Pensaremos en el delirio místico, en la vejez, en el crimen y la violencia y hasta también en los monstruos. Este tipo de talleres pues ayuda a financiar mi investigación sobre melodrama que yo lleva bastante tiempo y bueno, que quiero seguir haciendo. Y me gusta pensar en los cursos como espacios para compartir sobre cine de otras maneras, para compartir sobre nuestras reflexiones alrededor de las imágenes que tenemos en el día a día y sobre todo pues que sea como una excusa para ver películas que de otra manera no tendríamos el tiempo o el interés o quizás el conocimiento para saber cómo verlas y para qué verlas. Eh, para ello, y si decides quedarte en este video, que es un poquito más largo, te voy a comentar algunas ideas que yo tengo sobre el origen del melodrama, un poco para probarlas, ensayarlas, balbucearlas, y entonces hasta acá va la publicidad. Los cursos suceden los sábados desde el 4 de julio a las de 10 a 1. Bueno, es de manera online, pero pues invitados están. Gracias. Entonces, ya, 1 minuto y medio. Bien. Quien se decidió quedar en este video, estoy intentando hacer como estos videos donde hablo un poco más sobre mis ideas, también para pues poder compartirlas y aparte que a mí me gusta escuchar también eh, conferencias y otras experiencias también así de pues como de clases o de congresos subidas en YouTube, entonces pues apoyo a este género y ojalá que les interese. Pero entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el melodrama. De seguro todos sabemos un poco qué es el melodrama o lo tenemos muy cerquita, casi siempre. El melodrama me respira en la nuca, como diría Patricia Fernández. Eh, Porque el melodrama también es algo que está siempre presente, está en la esquina, está esperándonos, ¿no? Quería un poco hablarles sobre uno de los términos más importantes de los estudios sobre lo melodramático que se llama la moralidad oculta. El investigador, esto lo creó un investigador llamado Peter Brooks, que es un freudiano muy, muy chido. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería hablarles entonces. Yo creo que lo más interesante que tenemos como gente de América Latina es nuestra relación con la música. Eh, lo sabemos aparte, la música en español y en portugués es una música no solo muy sensual, muy bonita, muy, muy hermosa, sino también con gran influencia regional y también mundial, ¿por qué no? Y esta relación que tenemos con la música no vino sola, claramente viene de un proceso histórico que para mí es muy importante pensar en lo que llaman épocas de oro, épocas del cine industrial, épocas del cine clásico en el cine latinoamericano. Quiero hablar de esto en relación con el melodrama porque vamos a ver, vamos a preguntarnos un poco de dónde viene el melodrama, de dónde viene esto que llamamos drama con música. Entonces, para hablar de eso, yo creo que es importante pensar en la noción de mitología. Y sobre todo de un mito muy particular, que es el mito de Dionisio. Para la mitología griega, el mito de Dionisio es muy importante porque es el dios del vino, del teatro, del carnaval. Es un dios que es nacido mortal, pero también es doblemente nacido. Es nacido como semidios, pero ya luego vuelve a nacer como dios completo, pues hay por un proceso que hace, entonces doblemente nacido. Es también un dios itinerante. Y pues bueno, el más... Hay ya como unas similitudes, ¿no? Que pensar con lo musical. Pero el mito más conocido, o la versión del mito más conocido, es una obra de teatro llamada Las Bacantes, de Eurípides, en donde, voy a leer un poco acá la sinopsis, Penteo se niega a aceptar al dios Baco, o al dios Dionisio, y él las vuelve a locas a las mujeres del pueblo. Las hace salir al monte a bailar y a gozar sin que puedan aparecerse los hombres, ¿no? De hecho, los hombres tienen mucho miedo. Mm,
Este mito pues también es la representación de algo muy profundo porque lo que pasa es sobre todo también con las mujeres. Hay una necesidad humana de esta sensación de fiesta, de colectividad, y también una pregunta por cómo negociar esa fiesta, ¿no? Porque es la ley que se impone que intenta separar al mundo del pueblo de la fiesta y estas pasiones femeninas, estas vacantes, saliendo como al encuentro del Dios, ¿no? Es muy interesante pensar entonces en este encuentro y cómo luego esta mitología, esta forma de la mitología y esta relación pues fuerte con lo que uno conoce como lo dionisiaco, eh, tuvo un gran reencuentro en las Europas de como postmedievales o las Europas del Renacimiento y de la modernidad, ¿no? Que empezaron a retomar las ideas griegas para hacer sus propios espectáculos públicos, ¿no? Esto igual venía antecedido de una cosa muy importante que son los espectáculos públicos desde la Edad Media, sobre todo en la figura del carnaval, de estos carruajes gigantes que se hacían también como en Semana Santa y en otras fiestas religiosas, en donde eh, las religiones empezaban a hacer representación, pero sobre todo la cristiana, la católica, empezaba a hacer representaciones de los mitos cristianos, pero en el público utilizando también las formas del carnaval y las otras formas del teatro popular. Esto empezó también en el Renacimiento a transformarse, a cambiarse y a configurar una nueva serie de espectáculos públicos cuando empieza a secularizarse en los estados y las naciones. Cuando empiezan a secularizarse y que es un proceso que se consolida fuertemente con la Revolución Francesa, los espectáculos públicos empezaron no a hablar, no, o sea, no estaban hablando de las cosas sagradas, pues las cosas de la religión, sino empezaron a hablar de la vida. Pero, pues lo que dice Peter Brooks es que esta misma moralidad cristiana se reprimió, como, como por las dinámicas de la modernidad. Y dice, la moralidad oculta es el repositorio de los restos fragmentados y desacralizados del mito sagrado, ¿no? Esta relación con el mito. Eh, entonces, cuando pasa esto, los espectáculos públicos ya obtienen unas bases melodramáticas, en el sentido de que el melodrama, este drama con música, empieza a utilizarse, en la música entra a las obras de teatro por medio de la ópera, por medio de otras formas de teatro, por medio también del circo y del carnaval. La música entra y empieza a hacer cambios de la gestualidad en los personajes y también las narrativas empiezan a musicalizarse de otras maneras. Esa musicalización tiene que ver también con este llamado y sobre todo el interés de hacer que el público se conecte emocionalmente mucho más con la obra, ¿no? ¿Y eso cómo sucede? ¿Cómo sucede que el público se puede conectar con una obra? No es tan fácil, la verdad. Tiene que ver mucho con los deseos, pero tiene que ver también como con cierta educación narrativa, educación dramática, que empieza a conformar tradiciones y otras formas, ¿no? En América Latina, pues yo creo que es muy importante pensar en el teatro popular, en la zarzuela, sobre todo en la zarzuela chica, en el teatro de variedades, que empieza desde la colonia, pero también sobre todo en el siglo XIX, a, a construir el espacio público y los espacios como de circulación de esas emociones en todas nuestras ciudades. Y eso, sin duda, es uno de los referentes o sí, de los referentes más importantes que tuvo el cine latinoamericano. Primero el cine mudo y luego el cine eh, sonorizado para una serie de historias que tenían estas bases melodramáticas ya de entrada, en donde la mayoría de- en donde la mayoría de expectativas del público también tenían que ver con la sensación de contraste, la sensación de ritmo, la sensación de color. Eh,
y la sensación de ciertas historias entre románticas, pasionales y sobre todo como provocadoras de cierta moralidad. Porque entonces lo que pasa es que en los melodramas se logra ver algo de la posibilidad de un futuro democrático, en donde los ricos pueden volverse pobres, los pobres pueden volverse ricos, los malos son castigados, en donde siempre hay un contraste y tensiones de clases. Eh, entonces esa base melodramática es la que informa mucho del cine latinoamericano, pues sí, pues el tradicional clásico, pues el que llaman clásico. Bueno, entonces hay muchos de los ejemplos que podríamos ver sobre ello. Uno de los más interesantes es este, que es allá en el Rancho Grande, en la cinematografía mexicana, que fue muy importante en esto. Hay dos grandes géneros del cine musical, que serían las comedias rancheras, y por el otro lado sería el cabaret melodramático. En términos de las comedias rancheras, pues eran espacios mucho de promoción de la ranchera. Por ejemplo, allá en el Rancho Grande el protagonista es un músico que tiene un disco, o sea que ya es muy famoso. Y aparte, pues una representación de cierta nostalgia pre-revolucionaria mexicana que se hace muy fuerte como con ciertas tradiciones folclóricas y con ciertas tradiciones de la charrería. Tiene toda una historia que me parece muy interesante. Pero hoy quiero que hablemos un poquito más, ya en lo que queda del video, que no me va a demorar un poco más, sobre la otra parte, que es los cabarets. Muchas de las historias de cabaret pues tendrán que ver con otros géneros o tipos de historias como el cine negro y otras formas narrativas, pero pues en el cine latinoamericano tiene toda una historia y una tradición, pensando en que muchas de estas mujeres pues eran, o bueno, personajes eran mujeres prostitutas, mujeres marginales, o también había muchas historias alrededor de la pobreza y de redenciones alrededor de la pobreza, ¿no? En el caso del cine mexicano es muy importante como la figura de las rumberas, que eran sobre todo cantantes cubanas que vinieron a probar suerte acá y terminaron haciendo una gran diversidad de películas, por ejemplo Nino en Sevilla y María Antonia Pons, y otras formas también, o sea, otras formas de personajes que también, por ejemplo, muchas de estas películas tenían momentos musicales con personajes de verdad que las, que las acompañaban. Eh, pero es interesante pensar en esa conexión que hay entre estas rumberas con las divas del cine musical. La mayoría de las divas del cine musical de entrada pues son personas marginales, mujeres que muchas veces, y sobre todo las que tienen que ver con el cabaret, tienen una sensualidad oculta, bueno, o no tan oculta, una sensualidad muy visible, usan la libertad, pero al mismo tiempo son soñadoras. Ese personaje como de alguien que está siempre con esa fantasía de poder ser aceptada por la sociedad. Y hay una gran conexión que se puede hacer entre estas bacanales dionisiacas y este encuentro que tienen muchos de estos personajes mujeres o feminizados con la música. Mm, es muy interesante porque muchos de estos melodramas donde ellas terminan siendo víctimas o villanas, eh, estas víctimas tienen como un apego a ciertas ideas de futuro, a ciertas ideas de familia, de romance, que por los obstáculos de la vida terminan siendo cortadas. Y muchos de los finales, no todos, terminan siempre en un castigo para su deseo y su libertad. Entonces, pues bueno, esa es una de las posibilidades de este cine musical, de entender de dónde viene también esta conexión con lo que ahorita seguimos viendo con las divas del pop o con otro tipo de divas en el cine, de esta figura de la mujer como esta artista que tiene que sufrir, o de los cuerpos feminizados como estos personajes que tienen que sufrir necesariamente para conseguir algo del talento y del mundo prometido, ¿no? Hay una forma también crítica que se puede hablar de ello, y creo que las películas de las que, ya para terminar, las películas de las que vamos a hablar en el curso tienen esta forma crítica en donde
me ha parecido importante reivindicar que hay otras formas de hacer cine musical que toman todas estas tradiciones y las hacen propias. Como epílogo, a ver si lo deja YouTube, puedo dejar una de las escenas de Aventurera de Ninón Sevilla, como para enmarcar un poco esta sensación. Y ya, espero que disfruten esta pequeña escena y me cuentan si saben algo para ver el curso, por favor. Bueno, ya, chao. Vende caro tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado y aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera, haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurero,